pandemia y el impacto que tiene en la psiquis. Así que bueno, los dejo a todos con Erika y espero que nos sirva este encuentro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, primero. Como dijo Vicky, yo soy psicóloga, ¿sí? Trabajo coordinando equipos de salud hace muchos años, en el área paliativa específicamente, pero me parecía importante en este punto empezar por algo quizás general, seguramente todos lo han escuchado nombrar, pero me parece importante que lo podamos encuadrar en lo específicamente analítico, ¿sí? La situación actual, todos la van a poder catalogar rápidamente de una situación traumática, ¿sí? Pero lo que yo quiero ahora es poder transmitirle en términos muy generales qué es una situación traumática y cómo funciona nuestra cabeza frente a eso, ¿sí? Algo traumático es algo en términos analíticos que genera un impacto, ¿sí? Y tiene una carga energética demasiado alta para que nuestro psiquismo la pueda asimilar, ¿sí? Es el impacto del exterior con lo interior, ¿sí? La realidad con nuestra psiquis. Por supuesto, en tanto que nuestra psiquis es particular, y cada uno tiene una conformación diferente, lo que puede ser traumático para mí puede no serlo para otro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ahora, esta situación particularmente tiene todas las características de una situación traumática, de las diferentes situaciones traumáticas, todas en una. ¿Sí? Es irruptiva, genera muchísima incertidumbre, es amenazante, genera mucho miedo. Todo eso en una sola cosa. Y esto es a nivel universal. Entonces el impacto es mucho más drástico que quizás una situación en la que el psiquismo con un poco de recurso ya logra equilibrar. ¿El punto cuál es? Lo que yo escucho y lo que imagino que ustedes atraviesan, lo que estuvimos hablando con Vicky en función de lo que les está pasando, es el comenzar con un montón de manifestaciones y situaciones que no son habitual para ustedes, ¿sí? Insomnio, incertidumbre, angustia, irritabilidad, alteración en la conducta, falta de memoria. Muchos de esos factores empiezan a aparecer en una situación en la que ustedes no se sentían habituales, ¿sí? O sea, quizás vienen y me dicen, muchos de los médicos con los que trabajo me dicen, mira Erika, yo hace 2 o 3 días que no duermo más de 3 horas, ¿sí? Y me levanto pensando en que voy a leer el artículo nuevo que me mandaron, el grupo de WhatsApp de Tierra del Fuego, me llegó un archivo que lo voy a leer. Están todo el tiempo, nuestra cabeza está todo el tiempo en estado de alerta, ¿sí? Y eso lo que genera es el disparador defensivo, ¿sí? Entonces, estas situaciones por las que ustedes pasan, por las que la mayoría pasamos, porque me incluyo, tienen que poder tomarlas no como algo patológico. Eso es lo primero que quiero que entiendan. No es patológico lo que están pasando. No lo es, ¿sí? No vayan a la pastillita, porque no va por ahí, ¿sí? Si nosotros medicalizamos la respuesta defensiva, lo que hacemos es tapar algo que en algún momento va a estallar. Y si mi cabeza se defiende de algo que es vivido como amenazante. Entonces le tengo que dar bolilla a eso, ¿sí? Ahora, el punto es, ok, hasta ahí lo entendemos. ¿Bien? Tengo estas respuestas que me genera una situación que mi cabeza vive como amenazante y que en la realidad está todo el mundo igual. Entonces, el estado de alerta empieza a ser masivo. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque hasta ahí ustedes van a decir, está bien, Erika, perfecto, lo entiendo, pero ¿qué hago? Porque la realidad es que yo no puedo dormir,
La realidad es que yo estoy discutiendo en casa como no discutí nunca. La realidad es que yo, en vez de poder estar con mis hijos cuando llego y disfrutarlos, me dicen mamá, mamá 3 veces y tengo ganas de, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, lo primero que tenemos que poder es, primero, entender que esto es lógico que pase, es esperable que pase, y no tengo que tratar de encontrar primero esta explicación, ¿sí? Y como segundo paso es, bueno, voy a ser un poco analítica, ¿sí? Pero después, si les queda alguna duda, me lo preguntan. Nosotros los analistas hablamos de la posición de objeto, ¿sí? Cuando algo es vivido como amenazante e invade, lo que nos pasa es que nosotros quedamos en un lugar de objeto. Eso que viene de afuera nos arrasa, ¿sí? Y un objeto no puede decidir, ¿sí? Lo que ocurre en estas situaciones es que lo primero que está anulada es la capacidad de decisión, lo que nos da la singularidad, ¿sí? Yo soy sujeto en tanto que puedo decidir, mejor, peor. A veces tengo muchas herramientas, tengo muchos recursos y a veces no. Pero cuando la idea de que no puedo decidir está anulada, va a emerger la angustia seguro. Entonces lo primero que yo tengo que poder es empezar a tomar un poco de distancia, pero no de distancia en kilómetros, ¿sí? No es que me voy a mi casa, no, porque la distancia es de acá. Yo el problema me lo llevo a casa, ¿sí? La distancia no es una distancia psíquica, es un intento de tomar distancia para que haya un espacio entre lo que emerge y los recursos que tengo. Cada uno tiene de recursos distintos. No todos van a poder resolverlo de la misma manera, pero sí todos tienen recursos para hacer algo honesto. Y la posición de pasividad en la que la demanda externa los deja es totalmente anuladora de ustedes, ¿sí? Los anula como sujetos. La demanda de tener que estar, tener que estar, tener que estar, tener que estar, es vivida con una exigencia que los paraliza, o los transforma, los pone maníacos, ¿no? Que es la otra cara de la presentación. Ni una cosa ni otra. Tenemos que poder encontrar la forma de generar alguna distancia en esto, ¿sí? Las distancias primero tienen que partir de poder entender que yo no soy un objeto de esto que está pasando, yo formo parte de un escenario. No soy el garante de una respuesta absolutamente acertada, no soy el garante del bienestar del resto, soy una herramienta, un eslabón más, no soy el garante, no es todo. El otro día hablaba con uno de los médicos de mi equipo y me decía, ¿sabes lo que pasa? Me dice Erika, que yo siento que todo cae en mi espalda. Entonces él me hablaba de sus residentes y de su obligación como instructor, y las cosas que él sentía que eran todo. Entonces yo le decía, mira, ahí ya arrancamos mal. La idea de que vos estás bancando todo ya te va a llevar a mal puerto, porque el todo es imposible de abarcar, pero nadie, no él, no ustedes, nadie, el todo como concepto es imposible. Si yo pienso que tengo que responder a todo, claramente voy a ir a un mal camino, porque no lo voy a poder hacer. Entonces la frustración va a ser el doble, ¿sí? Empezar a encontrar límites, empezar a encauzar hasta dónde sí y hasta dónde no. Por supuesto que hay situaciones que tengo que negociar. Claro que me van a decir, pero Erika, yo no puedo elegir cuando me dicen que tengo que ir a una guardia que por ahí no quiero. Bueno, pero puedo elegir de qué manera. Tengo que poder encontrar algo en lo que sí pueda tomar una decisión, aunque sea pequeña. Si yo lo único que registro de esa demanda es la demanda absoluta, mi lugar desaparece. Y todos esos síntomas van a emerger cada vez con más fuerza. ¿Se entiende hasta ahí? No sé si se entiende. Yo no veo muchas caras.
¿Sí? Sí, se entiende bien. Bien. La idea es que dentro de esto podamos ir entendiendo que está el caso por caso, ¿sí? Y como yo les decía, cada situación, lo que para mí es traumático, puede no serlo para la persona que trabaja conmigo en mi equipo, ¿sí? Y lo que para la persona que trabaja conmigo no es traumático, puede ser sumamente traumático para mí. Ahí es donde se pone en juego la particularidad. Y en este momento, yo creo que es muy importante que puedan encontrar un espacio propio, un espacio individual, en el que algo de esto puedan poner en palabras. Porque otra de las cosas que es muy clara en nuestra cabecita es la palabra simbolización. Si alguna se analiza, o si alguno se analiza, o si tienen contacto con psicoanalistas, seguramente lo van a escuchar. El concepto de simbolización tiene que ver con la incorporación de lo que nosotros intentamos asimilar, ¿sí? Y usamos los recursos que tenemos. La posibilidad de poner en palabras, de empezar a hacer lazo, es una forma de simbolizar y de hacer que eso tan traumático pueda empezar a ser algo a incorporar, algo que el psiquismo empiece a tolerar. Si el psiquismo lo empieza a tolerar, los mecanismos defensivos empiezan a ceder y los síntomas empiezan a bajar. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, yo siempre doy este ejemplo. Yo cuando vienen con estas conflictos, cuando pasan estas situaciones, ha ocurrido en otras situaciones de tragedias en conjunto, no tan masivas como estas, es cierto. La particularidad que yo trato es de que tengamos en cuenta que nosotros somos representantes, somos agentes de salud, entonces se nos van a demandar respuestas, ¿sí? Nos pasa, estamos en ese lugar, pero también estamos ahí porque elegimos estar en este lugar. No en estas circunstancias, estamos de acuerdo, pero elegimos estar en esto. Tenemos que encontrar algo de eso propio que nos hace estar ahí, y tratar de no dejarnos atrapar por esta sensación de soy el muñeco del capricho de lo que me vengan a decir. Anda para allá, subí para acá, hace esto, ¿no? Esta cuestión en donde yo no estoy pudiendo ser yo, soy el capricho del otro. En este caso de un otro encima que es casi universal, ¿no? Bueno, no es así. Yo sé que decirlo es más fácil que hacerlo, pero se puede. Y de hecho les diría, es la única herramienta que ustedes pueden manejar ustedes. Para el resto, probablemente para el resto de las herramientas van a necesitar de un otro. En este caso, es una herramienta que pueden regular ustedes. Empezar a tomar dimensión de dónde están, dónde está lo emergente, lo externo, y cuál es la distancia que ustedes pueden tomar. A veces va a ser poca, a veces va a ser más, y les va a permitir tener un poco más de aire. Pero encuentren ese espacio, ¿sí? Si me quieren hacer preguntas, yo quiero saber si me van entendiendo, si me van siguiendo. Si escriben en los chats, yo lo leo. A ver, está buenísimo esto, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta cuando esos síntomas que aparecen son patológicos? A ver, en este contexto no lo son, ¿sí? En este contexto, lo patológico es que no parezcan. Les puedo asegurar que a mí me preocupa mucho más cuando viene un paciente o cuando viene a consultarme alguien del equipo por cualquier cosa y está como si nada pasara y me habla de pato de colores, y a mí me preocupa. Porque el mecanismo defensivo me habla de un psiquismo sano, que justamente frente a lo que es irruptivo se defiende. Y está muy bien, para eso son mecanismos defensivos, me defienden, es necesario que los tenga.
Entonces, si yo estoy con situaciones de irritabilidad, y sí, porque lo que se generó, el impacto que vino de afuera, amenaza mi estabilidad y lo que yo estaba pudiendo manejar tomando mis decisiones. Ese equilibrio energético, ese equilibrio psíquico, como le dice Freud, se ve absolutamente conmovido, por eso que irrumpe, y no me da tiempo, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo muy sonso, pero para mí como muy claro. ¿Vieron cuando en Navidad a los nenes, a los chiquititos, les aparece Papá Noel, el tío que se disfraza y que se pone? Y los nenes tienen dos reacciones, o gritan y se van corriendo, o se quedan paralizados. Son los dos mecanismos defensivos más fáciles que tiene el psiquismo, la huida y la negación. Pero la realidad es que ese nene después les va a contar esa situación 1000 veces. Sí, porque vino Papá Noel, ¿no? Y dice, sí, ya me lo contaste, ya me lo dijiste, y otra vez, otra vez, otra vez, porque la palabra es el único mecanismo, sobre todo los niños, para poder asimilar algo de lo traumático, para poder simbolizarlo, ¿sí? Una cosa es lo que se transmite y otra es lo que se incorpora, ¿sí? A mí me pueden transmitir un montón de cosas, pero si yo no tengo las herramientas para simbolizarlo, nada de eso se va a internalizar, ¿sí? Una cosa es la transmisión, otra cosa es la internalización. Son dos mecanismos distintos. Y ustedes ahora están en el momento de la recepción de lo amenazante. Están en el choque. Chocaron. ¡Pum! Un camión de frente. Ahora tienen que parar y ver cómo hacen para que algo de toda esa información, de a poco, el psiquismo la incorpore para que la pueda entender. Porque si no, no se entiende. Si no, el psiquismo lo único que hace es se defiende de algo que no logra entender. En este momento, el insomnio, la irritabilidad, el malestar, son lógicos. Se pueden transformar en patológicos si se cronifican, ¿sí? Si, diríamos los analistas, si me cristalizo. Si ese síntoma se transforma en un síntoma cristalizado. ¿Qué es cristalizado? Que no lo puedo conmover, ¿sí? Me animaría a decir que los síntomas que aparecen en este momento, salvo que haya alguna situación previa muy marcada, no suelen cristalizarse, ¿sí? Pero sí yo tengo que atravesar esta instancia. Y lo que tengo que hacer es que esas presentaciones, que son defensivas, no me anulen en mi necesidad de toma de decisiones. Porque ustedes van a tener que ir al hospital. Ustedes van a seguir teniendo que atender al paciente. Y para eso tienen que poder decidir. Y decidir desde ustedes, con un psiquismo que les permita mantenerse estabilizados, y no con la nulidad de ser un objeto y solamente quedarse atrapado por eso que me arrasó. ¿Se logra entender? No transformen las respuestas defensivas en síntomas patológicos, porque no lo son. ¿Sí? No lo son. Si ustedes, miren, no se dan una idea la cantidad de pacientes que vienen, además los médicos son particulares, me vienen con un montón de medicación encima, que ya se toman por las dudas. Y claro, y no puedo dormir igual, y no puedo con esto, y no, porque por ahí se trata de que no tenés que poder, de eso se trata, de que no vas a poder, porque no se puede con todo. Y hay que permitirse esa negociación. No, no pueden con todo. Nadie puede con todo. Hay cosas que van a poder hacer y hay cosas que no van a poder hacer. Hay cosas de las que van a poder anticiparse y hay cosas de las que no. Todos estamos en esa situación. ¿Y genera angustia? Sí, claro,
porque la incertidumbre genera angustia. Pero angustiarme no está mal. Lo que está mal, o lo que me hace mal, es que la angustia se cristalice, me paralice, no me permita moverme. ¿Se entiende? Otro de los ejemplos que suelo dar, no sé si me ven la mano. ¿Me ven la mano o no? ¿Sí? ¿Se ve mi mano? Porque yo no veo, no me veo. Uno de los ejemplos que doy yo es, mirá, cuando vienen hay una situación como esta, yo digo, bueno, cada uno de ustedes ha estado acá. Y el problema, en este caso la pandemia, viene acá. ¿Yo puedo hacer algo con la pandemia? No. ¿Ustedes pueden hacer algo? No. Lo que sí podemos hacer es que ustedes, en vez de mirar a la pandemia de frente y sentir que es un camión que pasa por arriba, puedan correrse un cachitito y mirar desde otro lado. Lo mismo, no lo podemos cambiar esto. Lo que podemos cambiar es desde donde nosotros lo miramos. Esa es la herramienta que tengo yo. Hay un montón de otras externas, pero que son alternativas. A veces están, a veces no. A veces tenemos un equipo más sólido, un equipo con mayores recursos, una institución con un poco más de respuestas, y a veces no. Lo que sí tenemos es nuestra capacidad. Tenemos que laburar trabajar, perdón, para que apelemos a nuestros recursos, a eso que, salvo el que está atravesado por un análisis, los tiene bastante olvidados. Tenemos que volver a pensar dónde estamos parados nosotros. El sujeto, yo, Erika, frente a esto, ¿dónde estoy? ¿Yo me puedo hacer cargo de todo esto? No. ¿Eso es viable? No puedo yo hacerme cargo de todo, pero ¿puede mi compañera hacerse cargo de todo? No, tampoco. ¿Eso la transforma en alguien menos capaz? ¿Eso la transforma en alguien que va a fracasar en su función? ¿Eso la transforma en alguien imposibilitado? No, para nada. Eso la transforma en una persona, un sujeto atravesado por una falta, con muchísimas capacidades y muchísimas incapacidades, ¿sí? Suena fácil, pero no lo es, yo lo sé. Y la demanda que viene de afuera, la demanda del otro social, que en este momento es sumamente insistente y sumamente avasallante, casi diría, está en el mismo nivel que la pandemia, ¿no? La demanda del otro social para que el sector sanitario haga, es algo que uno tiene que permitirse regular. La demanda va a venir. La demanda, ahora leo. La demanda va a venir. De hecho viene, de hecho está. Pero el punto es que ustedes tienen que entender que no siempre se puede responder. Y que cuando se responde, también se responde de forma acotada. Y eso no está mal. Claro, ahí estaba, estoy leyendo algunos de los comentarios, esto que hablábamos, ¿no? De esta demanda excesiva del otro social. Insisto, en la medida en que uno toma distancia de esta situación, uno puede entender que eso no lo puedo responder, ¿sí? Si yo no tomo distancia, esa demanda se transforma en un mandato. Yo sé que son muchos términos analíticos que yo me pongo así como media, me gusta mucho lo que hago, entonces me pongo como media técnica. Pero cuando la demanda no tiene que ver con esta distancia, se transforma en un mandato, ¿sí? Entonces ya no es una demanda de tal o cual cosa, sino es un mandato, otra vez, en donde uno queda como objeto de ese mandato, ¿no? Tengo que responder a esto que se me exige. No. Tengo que poder desarmar esa demanda y ver de eso que se me dirige qué es lo que yo puedo responder. Entendiendo también que no responder a todo no es algo que hable mal de mi lugar, ¿sí? Es una necesidad de regular. Voy a seguir leyendo.
Estoy leyendo cómo aparece esta cuestión de la falta de los elementos de protección como uno de los puntos de angustia. Bueno, lo primero que a mí se me viene a la mente, a la cabeza, es vincular la protección, que claramente entiendo que hablan de los elementos clínicos, los elementos médicos, ¿no? los insumos médicos, pero me parece que también hay una falta de elementos subjetivos de protección, ¿no? Sí, claramente, la falta de insumos es esto que les decía, ¿no? A veces uno cuenta con más recursos en un hospital, y a veces no. Y ahí es donde uno tiene que poder entender, bueno, hasta dónde yo estoy dispuesto a poder acceder, a dónde no. A ver, la protección es necesaria, y estamos en una situación en donde es necesario encontrar un límite. Ni es todo, ni es la exigencia, que también a veces nosotros nos ponemos en ese lugar, una exigencia extrema que sabemos de antemano que va a ser imposible de cumplir. Hay que encontrar esa regulación. Y si no se puede todo, no se puede todo, ¿sí? Pero me parece que es importante que podamos entender que lo que a mí me está generando mucha angustia es la idea de que yo tengo que poder con eso, ¿sí? Esta idea de que yo tengo que poder con eso. No tengo que poder con eso, de hecho no puedo con eso. Entonces, esto es lo que les decía, tomar distancia, ¿sí? Tomar distancia de lo que viene de afuera y de mis propios recursos y con lo que yo cuento, ¿sí? Insisto, por ahí a una persona, una compañera de guardia le va a resultar más fácil decir, no, mirá, yo esto no, porque no estoy dispuesta a tomar este riesgo. Y otra persona que por ahí, para poder decir eso, implica muchísima angustia. Bueno, ahí es donde tenemos que poder entender que cada psiquismo tiene recursos diferentes también, ¿sí? Y hay muchísimas cosas que se ponen en juego en este contexto. Los chicos, los residentes más jóvenes, que están expuestos no solamente a una situación muy novedosa, sino a una exigencia propia del esquema profesional, del nivel donde están, de las competencias. Seamos sinceros, es un ambiente también muy competitivo, y en donde a veces encontrás recursos que suman y por otros y a veces no. El punto es poder tener en claro hasta dónde uno puede negociar, hasta dónde uno está pudiendo tomar decisiones y dónde uno dejó de tomarlas. La angustia emerge cuando me siento atrapado por la exigencia del otro. ¿Me siguen? ¿Sí? Yo les miro las caritas. No. Ahí me dice Ramiro, alguien tiene que poder. Ramiro, tendría una charla, mira, con vos. Donde dice, alguien tiene que poder, y si no somos nosotros, ¿quién? Tampoco es viable que todos decidamos quedarnos en casa y que no se ocupen. No, claro. Pero fíjate cómo pasamos de un extremo al otro. De tengo que poder con todo a me voy a mi casa. No. Tenemos que poder negociar. Es lo que yo les decía. A ver, uno eligió estar en este lugar. Uno eligió ser agente de salud. Claro, no en estas circunstancias, pero elegiste ser agente de salud. Y en ese punto, algo del propio deseo, no como castigo, guarda, porque eso es algo que también se escucha. Bueno, pero por algo sos médico, ahora bancate. No. Desde el castigo, no, porque volvemos a la exigencia, ¿sí? Volvemos al mandato. Vos tenés que hacerlo porque te corresponde. Bueno, espera. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que elegimos hacer, incluso sabiendo que no contamos con las condiciones adecuadas para hacerlo. Lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? No necesitamos tener esta situación extrema. Todo el tiempo estamos en situaciones de riesgo. Todo el tiempo, ¿sí? Sin embargo, es más tolerable, porque tenemos otro lugar, porque no estamos alienados, porque eso que nos angustia, que nos hace mal, encuentra un lugar de equilibrio. En esta situación de crisis no hay. Eso se anuló, se arrasó. Están todos en la misma situación, todos arrasados por el mismo emergente. No tengo lugar en donde tomar aire.
entonces tengo que apelar a construir yo ese lugar, ese espacio, que insisto, no es de kilómetros, es distancia psíquica, es tomar distancia de lo emergente. Volvemos a esto, alguien tiene que responder. Mirá, no es alguien, todos responden, y todos lo están haciendo, pero con los recursos que pueden. Todos están respondiendo, no es uno. Me hace acordar de este compañero con el que hablaba el otro día, ¿no? Todo en mi espalda, no, el todo es mucho. Nadie abarca todo. Eso son también una construcción muy imaginaria. No existe eso. ¿Sí? Claro, uno a veces tiene que poder armarse un poquito, ¿no? De cierta valoración, porque nos metemos en una batalla bastante difícil. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Y claro que hay mucha más vulnerabilidad en esos extremos, por supuesto que sí. Por eso es muy importante, y en este momento, que cada uno tenga su espacio en donde elaborar todo esto de forma particular, para que cada uno pueda hacer, bueno, a mí en este punto yo con esto no puedo. Bueno, vamos a laburar para que algo puedas conmover, no para que puedas a nivel super yoico, diríamos analíticamente, ¿no? A nivel superhéroe. No, eso, el costo después es muy alto. El que puede todo después no puede nada. ¿Sí? Después termina peor, y se los puedo asegurar, porque lo veo así. ¿Sí? Entonces, aprendamos a encontrar el equilibrio, la negociación. No es ni todo, nada. ¿Sí? Voy a seguir leyendo lo que dice Costadito. La clave es la negociación. Claro. Esto que dice Vic, ¿no? Esto de uno de los... Es, bueno, se piden los insumos, si no están, no se hace. Es esta cuestión de poder aprender a negociar, ¿no? A negociar entre el externo y lo propio. Aprender a negociar con los recursos psíquicos de cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos se pone en juego la idea de no sirvo para nada, me tengo que dedicar a otra cosa. ¿Sí? No puedo con esto, me hace mal. Y pero mirá, si no te hace mal esto, me preocupo. Sos una planta si no te hace mal esto. Más vale que te va a hacer mal. Ahora, de ahí a creer que no, si no podés con todo, no podés nada, es mucho. Porque entonces volvemos al punto. Y cuando esto pase, vas a seguir creyendo que tenés que poder con todo. Y no, tampoco vas a poder con todo. Porque nunca se puede con todo. Aprender a tolerar la falta, en términos analíticos, aprender a tolerar lo que no se puede, es aprender a tomar decisiones con lo que sí puedo. Yo pido los recursos, y si los recursos no vienen y no están, yo tengo que poner un límite. Ahora, si viene el barbijo, pero le falta una tirita y no, entonces si no está, bueno, negociemos, ¿sí? El extremo no. ¿Cierto? De eso se trata. Voy a seguir leyendo. Uh-huh. Sí. A ver, no, yo te diría que es al revés. Este es tiempo de negociar. Ahora es tiempo de negociar. Porque justamente va a haber momentos en donde la negociación se va a hacer difícil, porque ahí sí hay que poder tomar decisiones. Es esto que les digo. Si ustedes pueden empezar a encontrar sus propias limitaciones y sus propias posibilidades, van a poder tomar decisiones adecuadas. Si ustedes ahora no lo hacen, no se permiten tomar esa distancia, las decisiones después no las van a tomar ustedes, no van a saber ni lo que están haciendo. ¿Sí? Y eso
sí después se transforma en este concepto que deben conocer, que es el estrés postraumático, ¿sí? El estrago postraumático que genera una situación en donde el sujeto es absolutamente arrasado. ¿Y cuándo es arrasado? Cuando desaparece, cuando la situación externa lo anula, desaparece. Lo único que te permite no desaparecer es tomar decisiones, aunque sean pequeñas. Claro, no siempre vas a ser las que vos querés, como vos querés, no, seguramente. Por eso hay que aprender a negociar y también en algún punto a entender que no todo va a poder ser de esa manera. Pero permitítelo. No arranques diciendo, no, yo tengo que poder con todo, porque si no, me voy a mi casa. Porque vas a creer que vas a poder con todo. Un día te vas a levantar con tu costado maníaco y vas a decir, yo puedo, me pongo, chicos, yo me pongo la guardia al hombro y yo te voy a buscar a las 12 de la noche y te levanto con cucharita. No, no funciona así. Y se los puedo asegurar que los veo todo el tiempo. No funciona así. Así lo único que hacemos es generar que nuestra cabeza colapse. Y ahí es lo que algo que nos protegía como un mecanismo defensivo se transforme en un cuadro crónico y patologizándolo, ¿sí? Ahí es donde después la idea de una situación de crisis me remite a lo traumático y me anula la posibilidad de actuar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay un montón de situaciones que no voy a poderles dar respuestas de cómo evitar, porque probablemente no se puedan evitar. Pero hay un montón de otras que sí. Lo que les propongo es, permítanse tomar distancia y tratar de ver en qué cosas sí pueden negociar, en qué cosas sí pueden empezar a tomar decisiones. No van a ser en todas, no, sé que no. Y sé que va a haber situaciones de mayor inestabilidad, claro. Pero lo que apuesto y lo que les propongo es que no hagan que todo sea así. ¿Se entiende? Voy a seguir leyendo. Sí. Sí. Esto de modo resolutivo, Alejandro, no veo nada, chicas y chicos, me agarro los 40, 42 me tienen mal. Pero sí. Hola Eri, ¿querés que te vaya leyendo las preguntas? Dale. Dale. Se nota mucho que no veo. Quedaron algunas arriba que hicieron varios sobre qué estrategias podemos tener para todo lo que es como sobreinformación, que eso también está un poco picantón. Sí, es cierto, eso lo había leído. Yo no sé si, Vic, esto que yo te mandé, alguna vez lo pudiste subir, no sé si es algo que ya leyeron o lo retomo, pero a ver, la sobreinformación en algún punto, bueno, saben de qué se trata, ¿no? Creo que incluso, seguramente ustedes son los primeros en decírselos a sus familiares, ¿no? Bueno, Sí. no leas todo lo que te llega a las manos, no escuches todos los audios, sin embargo, acá estamos nosotros siendo los primeros que hacemos eso. La idea de que la información que viene pueda ser información certificada, tampoco me resuelve, porque información certificada hay un montón, todo el tiempo, por suerte, está muy bien. El punto es que es como si yo tuviese una cajita, que tiene un montón de herramientas, tiene esto que les decía, un montón de mecanismos, y yo le estoy metiendo todo de golpe, ¿sí? Y no hay forma de asimilar eso. ¿Se acuerdan que yo antes les decía, una cosa es la transmisión de información, y otra cosa es la internalización de la información? Claro. Son dos mecanismos que producen, son dos mecanismos del proceso cognitivo, ¿sí? No, es
es estructural, ¿sí? En el proceso cognitivo, así como está asimilación, reversibilidad, asociatividad y un montón de procesos cognitivos, está el concepto de transmisión y de internalización. Para internalizar algo yo tengo que tener ciertos mecanismos como la transitividad, la reversibilidad, ¿sí? Es decir, si yo no tengo esos mecanismos, y si esos mecanismos no están dispuestos, lo que yo recibo no lo incorporo, solamente lo recepciono, pero me lleno esa caja de cosas que no tienen ningún tipo de utilidad, porque no las estoy pudiendo tramitar, internalizar, ¿sí? Y ahí vuelvo a este mismo ejemplo de alienación, que no sé si se los mencioné, ya me perdí. ¿Vieron cuando alguna vez les pasó de ir a escuchar a alguien que admiran mucho o que les gusta, y que lo están escuchando absortos y que creen que entienden absolutamente todo? Y cuando salen, un colega les dice, che, ¿de qué habló? Y ustedes les quieren decir, pero no terminan de poder decir exactamente lo que pasó, porque hay algo como, sí, dijo esto, pero en realidad también habló de otra cosa, y bueno, ¿esto por qué se da? Porque en el momento en el que uno escucha absorto, está alienado, ¿sí? Está alienado a eso que escucha. La sobreinformación en este punto es alienante, ¿sí? Se aliena psíquicamente y no hay posibilidad de internalizar. Se quedan sí con datos, ¿sí? Pero no se puede internalizar la información. Y si yo no la internalizo, no la puedo procesar, no puedo hacer algo con eso, ¿sí? Con lo cual, es información remanente, está todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza, ¿sí? Que sumado a todas las otras situaciones de exigencia, el sueño, la irritabilidad, la incertidumbre, generan una bombita divina, ¿sí? Yo no puedo incorporar, no puedo simbolizar, no puedo internalizar toda la información, no es posible. Por más de que yo sepa que toda esa información es válida, es certificada, viene de fuentes fidedignas, no importa, no puedo, ¿sí? Mi cabeza puede un poco, y es necesario que yo le dé un poco, porque si yo ocupo todos los recursos que tengo en ese momento maleables para incorporar, si yo todo ese espacio lo utilizo para esta información, me estoy privando de internalizar los datos que me vienen de la situación que hacen que yo tenga que tomar decisiones. ¿Se entendió, los Marie? ¿Se Sí, entendió? perfecto. También nos Digo, preguntan tips para comunicar a los pacientes, para, perdón, ¿eh? digamos, tranquilizar a los pacientes. Y yo también te quería preguntar, también si tenés algún consejo, más que nada para las que son mamás, que me parece que es el grupo que quizás la está pasando un poco peor. A ver, con respecto a Con los mamás y pacientes, papás. después especificame en qué sentido, para hablar con sus nenes en relación a esto, o... Y hay mucho miedo en cuanto al tema del contagio, de llegar a Ok, casa y todo. ok. En relación a los pacientes, obviamente estamos hablando de la pandemia, ¿no? No de cualquier otra cosa, pero la verdad que es algo que yo creo que puede ser útil en cualquier contexto. Yo la primera herramienta que les puedo llegar a dar, si es válida pensarla de esa manera, es la repregunta, ¿sí? Para nosotros los psicólogos es como, ya nos sale automático, pero en estos contextos de tanta incertidumbre, la repregunta siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque cuando a mí el paciente viene y me pregunta, yo no sé qué me está preguntando el paciente. La realidad es esa. No sé qué me está preguntando. Porque todo es de tanta incertidumbre que yo no sé si lo que me está preguntando es realmente lo que me quiere preguntar, o construyó un escenario en su psiquismo que me lo traduce con esa pregunta, pero que en realidad no tiene que ver con eso que yo escucho, ¿sí? Entonces, lo mejor es, frente a la pregunta de,
Pero ¿y ahora qué va a pasar con esto? La devolución es, ¿y vos qué crees que puede pasar? Con la repregunta, yo lo que hago es tratar de que ese sujeto que tengo enfrente arme su propio escenario, escuche lo que puede escuchar. La realidad es que nosotros tampoco tenemos las respuestas absolutas. Y nunca, nunca hay que mentirle a un paciente. Nunca. Esa nunca es la opción. Siempre la opción es la repregunta. Es bueno, a ver, pero ¿qué es lo que a vos te parece que puede pasar? Pero, ¿por qué me preguntas esto? ¿Cuál es tu temor? Es el otro el que me tiene que guiar a mí a ver qué necesita saber. La realidad es que cuando hay tanta incertidumbre, lo que se busca, sobre todo en la figura del médico como referente, porque es así, culturalmente, el médico es aquel, en el imaginario, aquel lugar de cuidado, ¿sí? Entonces, lo que va a buscar es la palabra que dé cuidado, ¿sí? Muchas veces es la palabra y no el sentido de la palabra, es la palabra, ¿sí? Me pasa todo el tiempo que yo voy y trato de armar un esquema, digo, vengo, ni bola. Voy, llamo al médico de mi equipo, digo, escúchame, anda y decirle que haga esto, esto y esto. Ah, dale, va a hacer esto, esto, esto. Listo, porque lo dijo el médico. Si lo dijo el médico, ¿no? Entonces, bueno, utilicemos ese recurso a nuestro favor, y no seamos sonsos, no digamos, ay, no, pero el modelo médico hegemónico, bueno, sí, en otro momento, si quieren lo charlamos, pero en este momento vamos a utilizarlo con nuestros pacientes a nuestro favor. Entonces, apelemos a la repregunta, generemos ese espacio que va a dar tranquilidad al paciente, porque el médico permite eso, pero no teniendo que construir una respuesta que no tenemos, ¿sí? Tratemos de que esa otra persona nos vaya orientando sobre qué es lo que le está generando realmente duda, o si lo que necesita es solamente saber que el médico está ahí. ¿Sí? Con respecto a los papás y mamás profesionales de la salud, a ver, la verdad es que me han llegado millones de situaciones y muchas preguntas sobre cómo actuar. La verdad, yo apelo también a la repregunta, y con ustedes lo hago, y lo hago con mis pacientes claramente, porque es necesario, porque no para todos lo que genera angustia es lo mismo, pero sí me parece que es importante que podamos transmitir aplausos a los padres, claro, sí. Digo, me parece que lo importante con respecto a los papás es primero que podamos transmitirle a este hijo un criterio de realidad, ¿sí? Y, a ver, que podamos poner palabras a la situación. Ni no pasa nada, ni mirá, esto es una pandemia que se va a llevar a tanta gente, cuesta, no. Pero primero, la ausencia de palabras, ¿sí? Esto va para todos, pero más para los chicos. La ausencia de palabras genera lugar al fantasma, ¿sí? A la fantasía, el fantasma en términos analíticos es otra cosa, a la fantasía. Y la fantasía en estos escenarios siempre es negativa, siempre es oscura. Si yo no le pongo palabras, ese nene va a llenar ese espacio con fantasías que van a ser feas, ¿sí? Entonces, mi lugar como mamá, como papá, es poder poner palabras. Palabras que permitan resguardar de esa incertidumbre, que los chicos no tienen la posibilidad de regular de la misma manera, ¿sí? Entonces, a ver, les cuento mi caso personal. Yo tengo 3 hijas. Una de ellas se la pasa haciendo barbijos con bolsas de tela, jugando. Y ella me dice, ya sé mamá que no sirven, estoy solamente jugando. Bueno, está perfecto. El juego es una forma de simbolizar, ¿sí?
la palabra, el juego, es una forma de simbolizar. Juguemos a accionar esos mecanismos, ¿sí? A jugar con un barbijo, a jugar, a hacer barbijos de juguete, con tela, a entender que la distancia es una forma de cuidado y que es momentánea. Otra de las cosas que es fundamentales para transmitirles a los chicos es la temporalidad, que la temporalidad no es extendida, sino es sostenida, que esto tiene un tiempo, que ya se va a terminar. Eso es importantísimo, ¿sí? Ponerle palabras, tratar de apelar a la repregunta, bueno, a ver, ¿y vos a qué le tenés miedo? ¿Y contame qué, y vos qué pensás que puede pasar? Pero ¿a vos qué te preocupa? Porque muchas veces uno empieza a poner palabras con cosas que los chicos no estaban ni pensando, ¿sí? Y uno empieza a ver cómo los nenes empiezan a transformar esa carita diciendo, pará, pero yo esto no lo había ni pensado. No. Tratemos de apelar a la pregunta, a la repregunta, bueno, a ver, ¿y qué te preocupa? No, porque ¿por qué cuando venís te sacás todo afuera? Porque eso viene del hospital, y en el hospital ahí está este virus que puede hacer mal, entonces lo dejamos afuera. Le pongo palabras, pero trato de hacer que esas palabras sean, volvemos a lo mismo, sean aprensivas, pueda internalizar. Acuérdense, una cosa es la transmisión y otra cosa es la internalización. Si yo a mi nene lo siento y le digo cosas que yo creo que las puede entender, pero no me tomo ese tiempito para la repregunta, no sé si las pudo internalizar. No lo sé. Me quedo con lo que transmití, no con lo que él pudo internalizar. ¿Sí? A veces después de un rato, porque inmediatamente también el chico tiene que procesarlo, después de un ratito es, ¿y qué, te acordás lo que charlaste con mamá? ¿Qué te acordás? ¿Qué le podemos contar al primo de lo que charlaste con mamá? ¿O qué le podemos contar a papá de lo que charlé con vos hoy? Apelar a que eso vuelva a poner palabras. ¿Sí? ¿Se entendió? Ponerle palabras y acotarlo en tiempo. Esto ahora es así, pero ya se va a terminar. ¿Se entiende? Esos son los dos pilares importantísimos para manejarse con los chicos. Hola Eri, perfecto. Preguntaron también si hay una herramienta para transformar la angustia que genera la incertidumbre en otro sentimiento, y qué rol tiene un buen líder gestor en apaciguar la angustia. ¡Wow! No, a ver, si hay una herramienta para transformar la angustia en sentimiento, no, al revés. La idea es que la angustia emerja como una posibilidad de conmoverte, ¿sí? Si no hay angustia, lo que hay es puro mecanismo defensivo, y ese mecanismo defensivo se termina cristalizando. La angustia viene a dar cuenta de lo subjetivo, ¿sí? De que hay alguien ahí, ¿sí? Que atrás de todos esos mecanismos defensivos hay un sujeto, y la angustia es siempre ante la incertidumbre, siempre es ante la incertidumbre. Entonces, hay una herramienta, la herramienta es darle lugar, ¿sí? Si yo no le doy el lugar a la angustia me termina copando todo, ¿sí? Si yo le doy lugar a esa angustia, la empiezo a acotar, ¿sí? No pretendan no estar angustiados, porque va a ser peor. Se van a angustiar, encuentren la forma de acotarlo. Encuentren esa particularidad en ustedes para tomar distancia, ¿sí? Algo que los conecte de nuevo con lo propio, con lo subjetivo, en términos muy analíticos, con el propio deseo, ¿sí? Y no es un cliché, ¿sí? En este punto es realmente lo que tienen que hacer. En este punto de angustia emergente, paren un poquito y vuelvan a lo propio, ¿sí? Laburen sobre eso, porque es su mayor herramienta, ¿sí? ¿Qué característica tiene un líder y alguien que les pueda hacer un puente para que esto sea posible? Es un líder. Me parece que tiene que ver con esto. La verdad que, por supuesto, hay un líder que tiene que poder
encontrar la forma de equilibrar al equipo, ¿sí? Pero no desde el lugar de inmolarse, porque eso no es un líder, la verdad. Yo creo desde mi lugar, y lo digo desde lo que hago, con todas las millones de falencias que cometo permanentemente, pero dentro de lo que mi lugar ocupa, yo lo que trato es de que todo mi equipo pueda encontrarse en algún momento con su propia particularidad. Somos un equipo de muchos sujetos, y cada uno tiene su propia particularidad. No le puedo exigir a todos lo mismo, no le puedo demandar a todos lo mismo, y no puedo esperar de todos la misma respuesta. ¿Sí? Entonces es importante poder también negociar en el equipo, y poder, en la medida en que cada uno pueda tomar decisiones, también está la posibilidad de armar un equipo que se complemente. Si yo puedo tomar decisiones y puedo saber cuáles son mis límites, y puedo decir, bueno, esto sí lo puedo hacer yo, puedo dar lugar a que otro en ese actuar mío encuentre un aire, y pueda actuar en el aire que necesito yo. ¿Se entiende? Eso lo puede generar un buen líder, a mi humilde opinión. Genial, ahí te tiraron un par de flores y Ay, no las leí. después las lees. Preguntaron cómo identificar la angustia en los chicos y si es normal que a veces no la demuestren, y tips para mejorar el trabajo en equipo. ¿Qué nos puedes aconsejar? A ver, no patologicen todo. Primer punto. No hagan de todo una patología. Mi angustia no es la angustia del otro, es mía. Yo estoy muy angustiado. Mi hijo me ve angustiado y me dice, ¿qué te pasó, mamá? No, estoy mal, mucha presión en el trabajo, la verdad que estoy muy cansada. Bueno, mamá, vamos a tomar un mate. Mis hijas me pueden hacer mate, tengo esa suerte, ya están crecidas. Ay, me ve angustiada y no me dice, le hace mal verme angustiada y no me está manifestando la angustia. No, es mi angustia, no la de ella. ¿Se entiende? Aprendamos a, no todo es una negación de una negación de una negación. Paremos, porque esa es otra. Terminamos patologizando al chico que no está atravesando por una patología, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo advertir? Mirá, te vas a dar cuenta. Si vos notás que tu hijo cambia de actitud, que está permanentemente pendiente si vos estás llorando, o si estás atento, o si estás distraído, ahí puede ser que algo no le termine de cerrar. La angustia en los chicos la permiten canalizar, se permiten canalizar mucho más que el adulto, ¿sí? Porque el chico todavía no está atravesado por la sanción social de que la angustia está mal, ¿sí? El chico está angustiado. Lo que sí puede pasar, y lo que sí ocurre en este último tiempo, me ha pasado en la clínica, es escuchar que los papás vienen con la presentación de los nenes con miedo, no con angustia, ¿sí? Miedo a que les pase algo, los picó una araña y vienen con un grito excesivo. Ahí sí aparece el miedo, que es el miedo a la muerte, básicamente, que es lo que trae la pandemia, chicos. La incertidumbre es a eso. Todo esto que estamos poniendo en palabras tiene que ver con la muerte. Y eso es intolerable para cualquiera. Acá no hay, nadie la tiene atada al pie. Acá no hay Messi, no hay Maradona. A ver, frente a la angustia, frente a la muerte, todos nos angustiamos. ¿Qué podemos hacer con eso? Ahí sí, tenemos millones de recursos, y los hay, y ustedes tienen un montón. ¿Qué pasa? Cuando la angustia es masiva, me genera este mecanismo de identificación y alienación, ¿no? Esto que les hablaba, me pego a ese otro que tengo al lado, y ya no soy yo, soy objeto del otro que me pegue. No soy yo más. Entonces ahí es donde no puedo decidir, no me puedo tomar distancia, no puedo respirar y internalizar eso que me vino de afuera. En el chico, a veces ocurre que esta angustia se muda en miedo, ¿sí? La ventaja es que el miedo es algo, la angustia es masiva, ¿sí?
Por eso en muchos casos, los chicos ligan en estos momentos la angustia a un objeto y le empiezan a tener miedo a eso, o empiezan a no querer ver eso. Entonces, por ejemplo, ven el ambo de papá y se ponen mal. No quieren, se ponen mal, se ponen fastidiosos, sacamos el ambo. El ambo les representa esa incertidumbre, esa angustia que le están pudiendo localizar en un objeto. Eso es bastante sano en el psiquismo del nene, porque la angustia, como les digo, la angustia es general. El miedo, el temor, es a un objeto, que a mí me permite entonces regularlo. Si yo tengo miedo a algo, puedo evitar ese algo. Entonces evito el miedo. Si yo tengo angustia, la angustia no es algo, ¿sí? Es una emoción universal, generalizada. Entonces no la puedo evitar. ¿Se entiende por dónde va? Y no sé qué otra cosa me han preguntado. Los tips para mejorar el trabajo en equipo. Y depende qué equipo. Es lo primero que tendría que ver, y tendría que ver también qué es lo que hay que mejorar. Me parece que esto creo que trasciende a estas situaciones. Sí creo que los equipos en estas situaciones se ponen de manifiesto sus fortalezas y sus debilidades. Lo primero que tenemos que entender es que un equipo, como todo, va a tener debilidades, va a tener fisuras, porque está conformado por sujetos, y porque volvemos a lo mismo. La garantía, el que somos tiburones, el que somos, no, todos vamos por lo mismo, sí, un rato, pero después es difícil, después hay que tomar distancia. Y cuando tomo distancia, aparecen mis propios miedos, mis propios temores, y no siempre son los mismos que el resto. Entonces, a veces puedo encontrar empatía en alguien que piensa lo mismo que yo, y a veces no. El manejo en equipo en estas situaciones, lo que tiene que priorizar es el respeto por cada uno. Entender que no van a pensar todos igual, y que la realidad es lo mejor que les puede pasar. El punto es que para que un equipo funcione bien, tiene que tener bien claro quién es el líder de ese equipo, ¿sí? Y vuelvo a esto, líder no es aquel que soberbiamente baja directivas. Eso no es un líder, ¿sí? Para mí, por supuesto. Un líder es aquel que advierte una situación, apela a los recursos del equipo con el que cuenta y propone una estrategia. ¿Sí? El líder debe tener la posibilidad de manejar con mayor fluidez las particularidades y las potencialidades de cada miembro de su equipo para que la estrategia sea lo más eficiente posible. Entonces, entre la estrategia que yo propongo y la intervención específica, pueda tener el mínimo de error y la mayor protección a los que estoy pidiéndoles que intervengan. A veces ocurre con mayor fluidez y a veces no. Pero esto solo puede lograrse si yo puedo tener en claro, o puedo al menos tener un recorte preciso de los integrantes del equipo. Lo que me escucho mucho, y esto no es de ahora, lo escucho hace rato, es que hay muchas competencias profesionales, pero en realidad para personales, que hacen solamente a la profesión, la hacen su escenario, pero esas pujas, esas competencias desvirtúan la posibilidad de trabajo en equipo. En algún punto son casi como inevitables, pero bueno, también me parece que de ahí depende lo que el líder puede hacer, ¿no? Cómo puede regular y generar una red en ese equipo, para que ningún miembro se caiga, ¿no? Es como si yo te dijese, bueno, cada miembro del equipo es un hilo de una red, ¿sí? Si yo corto uno, si yo tengo a uno de los miembros del equipo mal, si yo corto uno de los hilos de la red, se empieza a abrir y se empiezan a caer. El equipo se empieza a desarmar. La construcción y las herramientas de ese equipo se empiezan a caer. Tengo que tratar de mantener esa red sólida, ¿sí?
para que todas las herramientas de ese equipo se mantengan sostenidas por todo el equipo. Me parece que lo más importante es saber qué lugar ocupa cada uno. Genial, Eri. Dos cositas más, ya para cerrar, que nos pasamos de la hora. Preguntan cómo manejamos la estigmatización del médico que está trabajando para COVID, y el tema de cómo no caer en la explotación de las prepagas, obras sociales. En realidad es algo que ya tenemos hace rato. La primera parte, repetime la vez que estaba leyendo, perdón, y me... ¿Cómo se maneja la estigmatización del médico y con la gente infectada? Que hubo algunos casos. La estigmatización del médico, ¿a qué te referís? A ver. A ver, Emilio, acá preguntó, calculo que es por miedo a que el médico contagie, ¿no, Emilio? Ahí está. Me refería a que yo creo que está todo movilizado por el miedo. Cómo se está viendo al personal de salud como una amenaza más que como una ayuda. Principalmente lo veo una estigmatización del personal de salud en general como un vehículo de la enfermedad más que como una ayuda, y eso creo que genera un distanciamiento y un estrés social. Sí, Emilio, es así. Lo que pasa es que en ese punto es como, bueno, es un movimiento, te diría, casi inevitable, ¿no? Son los dos polos siempre pasamos por las mismas instancias, ¿no? Son los dos extremos. El agente de salud es el ángel blanco, pero también es el que primero me puede contagiar. Y en algún punto te diría, bueno, es el que me puede curar y es el que me puede contagiar. ¿Están mal? No, es cierto. Pero ninguna de las dos situaciones son absolutas. Ni el médico puede curar todo, ni el médico contagia todo el tiempo. Ese mecanismo de lo absoluto es lo que en realidad hay que poder regular. No hay forma de que vos puedas hacer que el otro piense de otra manera, ¿sí? Y hay algo que yo suelo utilizar para todos los aspectos de la vida, pero que en este punto también encaja, que es, mira, si el otro, diciendo lo que dice y actuando como actúa, obtiene lo que quiere, ¿por qué lo va a dejar de hacer? ¿Porque a mí me molesta? No. Si el otro, haciendo lo que hace, obtiene lo que quiere, lo va a seguir haciendo. El punto es qué me pasa a mí con eso. Yo no puedo exigirle ni ponerme a pelear con alguien que me estigmatiza, porque lo único que voy a lograr es mayor tensión, mayor resistencia y mayor angustia, porque no te va a entender, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos seguramente tampoco le está interesando transmitirte una verdad fáctica. Es la necesidad de buscar un responsable, ¿sí? Esto es un enemigo invisible, y a alguien hay que echarle la culpa, como todo, ¿sí? Frente a la impotencia que nos genera la angustia, ¿sí? De lo excesivo, una de las primeras cosas que yo tiendo a hacer es a buscar un culpable. En este punto, el médico puede ser el primero que transmite porque está, y sí, puede ser, pero no lo es. La diferencia radica en esa situación. No es una certeza, es una probabilidad, como tantas otras. Lo importante es que vos lo tengas en claro. Y yo sé que me podés decir, sí, yo más vale que lo tengo en claro. A veces uno lo tiene en claro, pero lo que viene del otro lado le afecta mucho porque en algún punto le da un valor de verdad, ¿sí? La realidad es que aquel que necesita encontrar un culpable y quiere encontrar ese culpable en el médico, lo va a encontrar. No importa lo que vos le digas, ¿sí? Ahora, lo importante es ¿qué haces vos con eso? ¿Qué hacen ustedes como representantes de la salud con la posición de increparte de tal o cual responsabilidad? Ahí es donde, otra vez, les voy a picar la cabeza, otra vez, tomen distancia de eso que viene desde el discurso externo, de los que ustedes no tienen por qué apropiarse, ¿sí? No se puede encontrar un equilibrio permanentemente. Sobre todo no puedes pretender que un otro tenga un equilibrio porque
porque a vos te parece que es correcto, porque el otro tiene sus motivos para manejarse de esa manera. En este caso son motivos defensivos, necesitan encontrar un culpable, ¿sí? No sé si se entiende. Y había algo de las prepagas que me perdí. Y en realidad, de manera general, es que a veces los médicos tenemos culpa cuando nos tenemos que parar a decir que no por un exceso en el trabajo, ese tipo de Y cosas. porque A yo, eso va. a mí me encanta, La me culpa. encantaría que esto sea un ida y vuelta, porque yo, imagínense, con la repregunta los volvería locos. Pero el punto es, sí, claro, la culpa. ¿Y de dónde viene la culpa? Sería, ¿no?, la pregunta. Esa culpa viene de la idea de que el médico siempre tiene que estar. Tiene que poder con todo. Entonces el laburo es arrancar por uno, ¿no? No tienen que poder con todo, y no deben poder con todo, porque con todo no se puede. Esto es una frasecita que se tiene que grabar. No se puede con todo. Esta idea de que el médico tiene que responder es una construcción cultural. Claro que pesa, por supuesto, como toda construcción cultural, pero que hay que deconstruirla, porque si no se van a quedar en el medio. Digo, no van a poder con todo, por más de que quieran, por más de que no hagan caso a ese agotamiento psíquico en el que están, a esa imposibilidad, a esa necesidad de remuneración, ¿sí? Estamos en una situación de pandemia, es cierto, pero ustedes también tienen que tener sus honorarios por una consulta particular. No interesa que sea vía online, es una consulta profesional, pero tienen que poder entender que no están haciendo un trabajo menos válido y que la necesidad del intercambio económico es la forma en la que su intervención no es caritativa, ¿sí? Ustedes tienen una función y un rol que tiene un inicio y tiene un fin, que tiene un comienzo y tiene un límite. No es todo ni a cualquier costo, no. Si ustedes pueden entender eso, tienen que ustedes, cada uno, advertir cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances. No todos van a hacer lo mismo, ¿sí? Ni tiene por qué ser así. Pero si la culpa es lo que no te está pudiendo poner un límite, ahí es donde tenés que poder empezar a preguntarte por qué. Porque claramente no es por la demanda del otro, es por la dificultad de poner distancia tuya. Bueno, genial. Gracias, Eri. Bueno, Te espero quiero que... agradecer por tu tiempo. Voy a poner el video, ya debo estar despeinada. Pero te queremos agradecer un montón por tu ayuda totalmente desinteresada. La verdad que para nosotros a veces estos temas no se tocan mucho y la idea era, bueno, acercarnos un poco a cosas distintas de lo que escuchamos siempre, que es lo científico. Esto también nos ayuda un montón. Así que, bueno, Bueno, agradecerte y a todos. Esperamos verte más gracias a seguido. vos por la oportunidad, en todo lo que pueda sumar y lo que les pueda ayudar, cuenten conmigo. Bueno, ya el resto, acuérdense, bueno, ya les dije, pero lo refrescamos, el jueves con Enrique y el miércoles que viene con Maglio, que él es abogado y nos va a ayudar también con estos temas que estamos pasando. ¿Sí? Bueno, gracias a todos y gracias, Erika. Dale. Buenísimo. Robert, ¿estás ahí? Hola, gracias, Robert. Roberto. Bueno, Robert. Vicky. Hola, César. Impecable, impecable. ¿Sí? Ay, estoy Sí. transpirada. 105 Un montón, personas. ¿no? Bien, Estuvo bueno. todo bien. Sí. Sí, Robert, bueno, muchas gracias, Gracias, Robert. Erika, estuvo buenísimo. Impecable. Ay, qué bueno, no me vi nunca la pantalla, así que no sé ni qué dije. No, estuvo re bueno. Bueno, no. Salió todo muy Me bien. alegro. Estuvo muy bueno, Bueno, sí. la felicito. Bueno, un beso a todos. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Nos vemos el Dale, jueves. nos vemos. Chao, chao. Gracias.